y gracias por estar aquí. A ver, a mí me gustaría empezar con un agradecimiento muy grande a toda esta gran familia, porque al final ha sido un mercado muy duro, donde hemos acometido 17 incorporaciones, 5 renovaciones, 2 rescisiones y un traspaso durante este verano. Y sinceramente creo que no podíamos haber hecho todo eso sin el gran equipo que hay detrás y más añadiendo que como he repetido en varias situaciones, pues este verano pues disponemos de unos recursos extras gracias al esfuerzo del club y en especial a la figura de Felipe, que hasta el último día que ha estado aquí pues se ha desvivido para ir creciendo en esos recursos. Y bueno, pues quería empezar por aquí porque sin ellos esto no lo hubiésemos podido conseguir. Sí, buenos días. Lo primero, antes de preguntarte sobre el global de los fichajes, te quería preguntar por un caso concreto de San, que al final se ha quedado. Yo no sé si eso va a ser un problema para el entrenador o si va a ser algo positivo. Bueno, a ver, como hemos ido hablando durante todo el mercado de verano, he ido actualizando un poco sobre la situación de Salvi. A mí, sobre todo, lo que me gustaría puntualizar es que el club no ha tenido nada que ver en que no haya salido, sino que el club ha intentado ayudarle porque él ha expresado de manera respetuosa su opinión y su deseo de no continuar y no ha podido darse. Así que es un jugador más de la plantilla. Yo personalmente he hablado con él y la verdad es que dentro de eso pues para mí no es ningún problema, sino que él sabe perfectamente que tiene que incorporarse al grupo. Ya estaba entrenando con ellos, pero ya sin el pensamiento de que puede haber esa salida, sino desde el pensamiento de que tiene que competir al 100% día a día. Y tiene que ganarse otra vez la confianza de todos y, como te digo, o sea, desde la humildad, desde el trabajo y desde hacerse fuerte. Buenas, José. Se hablaba a inicio de temporada, antes de empezar todo el mercado, de 1,2 millones para plantilla. Has comentado los recursos extra. ¿De cuánto has dispuesto? Porque es verdad que ahora hemos puesto, por ejemplo, el otro día el entrenador del Unionistas decía que 2 jugadores de la Cultural eran como toda la plantilla de ese equipo. Saber un poco qué te parece esta sensación que hay sobre la Cultural en el grupo y de cuánto has dispuesto al final para conformar el equipo. Bueno, a nivel de números, como digo siempre, yo no soy la persona que tiene que hablar de números en concreto, pero sí que es verdad que, como digo, que tenemos más recursos de los que teníamos el año pasado. No son muchos más. Al final estamos hablando de que en nuestro grupo hay 2 equipos que acaban de bajar de segunda división, varios filiales, con lo que conlleva estar en un filial y con los recursos que tiene estar en un filial. El Deportivo La Coruña, que obviamente, pues si no será el número 1, será el número 3 a nivel de recursos. Y luego yo pienso que nos encontramos en un grupo de 4 o 5 equipos que por club, que por afición, que por estructura, que por todo un poco, pues que estamos en el siguiente bloque. No somos los más ricos, tampoco somos los más pobres, pero sí que es cierto que tenemos algo más. Y respecto a lo que me comentas de las declaraciones de Dani, a ver, yo creo que al final es muy fácil opinar sin saber exactamente a nivel de números. Yo no conozco sus números, por lo cual tampoco puedo opinar, pero sí que es verdad que como he dicho siempre, que me sorprende porque acabo de decir una serie de equipos que obviamente están por encima de nosotros y que parece que nosotros estemos por encima de ellos. Buenos días, José. Nada, te preguntaba a ver si tú estás conforme o estás satisfecho con la plantilla que has confeccionado, aparte de que durante los últimos días pues no has encontrado ese sub-23 que estabas buscando y que, bueno, que Salvi finalmente se ha quedado en el equipo y que Marcos González pues más de lo mismo. Bueno, yo creo que como he dicho al principio, es un mercado muy duro, porque al final cuando haces tantas operaciones yo creo que es algo complicado. Yo estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Obviamente todo es mejorable y el tiempo pondrá la nota. Las notas al final, como he dicho siempre, se ponen al final.
Y respecto a las situaciones que me has comentado, pues al final yo creo que el sub-23 sí que lo hemos encontrado. Nosotros, como he dicho, siempre miramos mucho la cantera. Nico se ha ganado el estar en la primera plantilla y no se lo ha ganado porque necesitásemos incorporar un sub-23 para inscribir a Salvi. Se lo ha ganado porque el año pasado ya hizo una temporada muy buena en el filial y ha hecho una pretemporada de un nivel muy alto. Entonces, dentro de las 5 o 6 opciones que teníamos para incorporar un medio centro defensivo sub-23, lo comentamos con cuerpo técnico, lo analizamos y lo valoramos y decidimos apostar por alguien de la casa. El tiempo dirá si está preparado para estar en el primer equipo, si hay que buscar alguna solución, pero no es una situación en la que hayamos hecho una licencia por hacer una licencia. Nico pensamos que está preparado y obviamente ahora tiene que seguir trabajando en el día a día para ir ganándose un sitio. José, buenos días. ¿Cómo han sido las últimas horas del mercado? Y hablabas del tema de Nico y de Salvi. ¿Qué fue primero? ¿El saber que Salvi se quedaba para hacerle ficha a Nico, para tener esa ficha de 18 extra? Y luego, a partir de ahí, ¿qué rol va a tener cada uno en la plantilla? Porque son activos del club. Porque si no se hubiese quedado Salvi, sí que Nico hubiese tenido el mismo rol que puede tener ahora, pero con ficha de filial. ¿Va a cambiar mucho el que sea de pleno derecho del primer equipo? Bueno, a ver, yo sobre todo haciendo por pasos, haciendo hincapié en el tema de lo de Nico. Lo de Nico fue antes que lo de Salvi, en el sentido de que va convocado con el primer equipo y no es una cuestión de una convocatoria en el sentido de que no tengas gente, sino que es el cuerpo técnico el que decide llevárselo, porque como he dicho está haciendo una pretemporada muy muy buena. En cuanto a que si hubiese tenido licencia de primer equipo o no, era una cosa que se estaba valorando y analizando. Obviamente estamos trabajando en una renovación contractual porque el chico se lo ha ganado, independientemente de que hubiese tenido ficha de primer equipo o no, porque como digo, al final necesidad de incorporar o no incorporar por el tema de lo de las licencias, podríamos haber incorporado a cualquiera como hemos hecho algunas otras veces, pero él se lo ha ganado y tiene el derecho a seguir trabajando y seguir peleando. Y en cuanto a los roles un poco de cada uno, como he dicho, yo creo que en el caso de Salvi y en el caso de Marcos son jugadores que estaban en la rampa de salida, son jugadores que la cabeza seguramente la tenían en otro sitio, pero que ahora son jugadores nuestros. Entonces son uno más del grupo y lo que sí que tienen que trabajar al 100% para ganarse la confianza de todos. Buenos días, José. Quería insistir un poco con el tema de Salvi. ¿Cómo han sido esas últimas horas, esos últimos días en los que parecía que sí, pero al final no? ¿Y cuánto ha influido en la planificación de la plantilla? Porque traéis a Miguel Bañuz para hacer ese rol de portero titular, entre comillas, a Amigo para completar la portería y de repente os encontráis con esto que no estaba en los planes. Bueno, a ver, como digo, al final los mercados van evolucionando, van cambiando, se van dando pasos. Nosotros tenemos que ir tomando decisiones y al final con el tema de Salvi pues ha sido algo de última hora que sinceramente no es que no tuviésemos previsto, porque finalmente, o sea, una cosa hubiese sido que no hubiésemos tenido licencias para poder hacérselas, pero como era una situación que podía darse, a nivel de previsión siempre estamos atentos en ese sentido. Y sí que es verdad que, como te digo, pues bueno, pues el escenario de la portería, para mí, lo único que cambia es que tenemos un portero más, que como te digo, tiene que ganarse el puesto y tiene que ganarse la confianza de todos. Y a partir de su cuerpo técnico lo que tiene que gestionar los recursos que tiene. Sí, por seguir con este tema, prácticamente en todas tus presentaciones de la temporada destacabas como algo muy importante para ti que habían querido venir, que habían hecho mucho por venir. En el caso de Salvi, que ahora se queda, que no sé si ha sido al contrario, pero sí que lo que quería era salir, ¿cómo influye dentro del equipo, dentro de esa confección? Y parte ahora mismo desde el mismo punto que el resto, ¿o tiene que ganarse o hacer un esfuerzo más que nadie por todo lo que ha sucedido hasta ahora? Bueno, al final lo que sí que tengo muy claro es que Salvi es un profesional. Entonces al final yo confío en los profesionales y confío en los jugadores que tengo en la plantilla. Yo he tenido una conversación privada con él y se lo he hecho saber y creo que no va a haber ningún tipo de problema. Obviamente también le he transmitido lo que he dicho antes y que es lo que es un poco tú me preguntas. Es una situación en la que él tenía la cabeza en otro escenario que en el escenario que está ahora. Entonces tiene que cambiar la cabeza a centrarse en el escenario que está ahora y tiene que trabajar al 100% para convencernos a todos. Ahora mismo es el último de la fila. Eso es así, porque el resto lleva trabajando en este escenario mucho más tiempo que él. Depende de él el cambiarlo.
Y como digo, al final son decisiones de cuerpo técnico y lo que sí que tengo muy claro es que al final tanto el cuerpo técnico como cualquier trabajador del club va a mirar lo mejor para el club. José, como comentabas hace aproximadamente un mes, decías que los recursos para plantilla que habían aumentado, que ya no era el 1.200.000 euros, que era algo más. Con todo lo que se ha gastado la Cultural en plantilla, ¿hasta dónde quiere llegar este año el equipo? ¿Te lo has planteado? Claro que me lo he planteado. Yo al final, y siento ser repetitivo, pero yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que es esta categoría, los resultados que se están dando y la igualdad que hay, sobre todo también en este grupo. Yo creo que si pensamos más allá del siguiente partido, estamos equivocados. Obviamente lo que yo quiero, sinceramente, es que nuestra gente se ilusione, que nuestra gente disfrute, que nuestra gente esté alegre por el equipo que ve y por los resultados, obviamente. Pero eso no quita que para mí lo más importante es el trabajo diario. Y primero hay un objetivo, luego hay otro objetivo, luego hay otro objetivo en cuanto a partidos y en cuanto a objetivos colectivos. Si pensamos en el objetivo lejano no vamos a conseguir nada. Y sinceramente, si me preguntas a mí cuál es mi objetivo es devolverle a la gente todo lo que nos ha dado. Porque lo que vivimos el sábado fue algo que yo personalmente sí que es verdad que han venido algunos desplazamientos, pero que en la jornada 2 vengan 400 culturalistas que llenen el campo de un equipo contrario, que no me vale que sea porque esté cerca, porque al final 4 horas en coche, porque son 2 ir y 2 volver, tiene mucho mérito. Y yo sinceramente cuando perdimos el partido a mí me supo muy mal por ellos, porque es lo que te digo, al final yo creo que en el fútbol son sueños, son ilusiones, son deseos. Y yo personalmente lo único que quiero es que ellos estén contentos y que estén alegres por devolverle todo lo que han hecho por nosotros, porque el año pasado fue muy duro para todos y cada uno de nosotros. José, en cuanto al tema de las fichas, una vez que Salvi se queda en la plantilla, ¿no contemplasteis la opción de no hacerle ficha? Y por lo que dices antes, entiendo que no se parezca nada a lo que pasó en invierno pasado con Kawaya, el buscar 2 sub-23 para hacer ficha a alguien que no se le podía hacer ficha, ¿no? Porque parece que Marcos y Nico han llegado a última hora para que pudiese un senior más quedarse, pero entiendo que no se parece en nada. Totalmente. O sea, a ver, por parte, lo del tema de Salvi en cuanto a hacer una licencia, según tengo yo entendido, a nivel legal todos los jugadores tienen que tener una licencia para poder ejercer su trabajo. Porque si no, eso estarías incumpliendo el contrato o un derecho, según tengo entendido. En cuanto a la situación tanto de Marcos como de Nico, a Marcos se le trasladó hace un mes y medio que tenía que salir cedido. A Marcos, por parte del club y por parte de su agente, se le han movido diferentes situaciones con clubes. Desde hace un mes y medio tenía una situación que movió el club que él no consideraba que fuese interesante. Fue interesante a falta de 3 días del cierre de mercado. Nos pusimos a trabajar en esa situación, pero el club, como política de club desde la temporada pasada, tiene claro que no va a dejar salir a ningún jugador cedido y que vuelva en su último año de contrato. Se le dijo que si renovaba su contrato podría salir a ese club a falta de 3 días del final de mercado y Marcos no quiso renovar su contrato. Porque nosotros al final, como he dicho, no queremos ningún jugador que vuelva de contrato, de cesión, entrando en su último año de contrato sin tener una opción el club, como fue el caso de la situación de Dorian, que Dorian volvía de cesión, tenía un año de contrato y tenía la opción de ejecutar otro año de contrato, como así hemos hecho. Y en el último momento apareció una situación que el club estaba trabajando de otra posible cesión o un posible traspaso, que no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Entonces Marcos no sale porque tenga que quedarse porque Salvi se queda. Marcos no sale porque a falta de 3 días del cierre de mercado decide no renovar su contrato, y Marcos no sale porque el último club que apareció ni se llegó a un acuerdo para un traspaso, ni se pudo valorar la situación de una cesión porque él no quiso renovar su contrato. Entonces al final, ¿en qué escenario nos quedamos? En el escenario en el que es un jugador más y obviamente en la cabeza tenía otro tipo de escenario como con el tema de lo de Salvi y tiene que trabajar al 100% para revertir esa situación porque ahora mismo está en el último de la fila. No me cabe duda de que va a ser profesional y de que, como digo, tiene que trabajar al 100% para ganarse su sitio.
Y sobre el tema de lo de Kawaya o no, al final son situaciones que yo creo que cada mercado es totalmente diferente en ese sentido. Esto es una situación que nosotros sí que teníamos en mente, que incluso no estábamos trabajando en una sola operación, estábamos trabajando en 2 operaciones. En el sentido de que, como estamos trabajando en 2 operaciones, o bien en un pivote defensivo para tener un recurso más ahí, que en este caso ha sido aprovechado por Nico, o bien en un jugador, en el caso de la salida de Marcos, que pudiese darnos a lo mejor esa situación de las 3 medias puntas, que estábamos valorando la situación de David López y que estábamos valorando la situación de 3 o 4 opciones de mercado extranjero. Finalmente no conseguimos o no se dio la situación de que Marcos saliese, por eso no hemos incorporado a ningún jugador en esa posición y por eso le hemos dado la oportunidad, a diferencia de firmar otro tipo de jugador, en el tema de lo del pivote, a Nico. José, yo te quería preguntar por el principio del verano, las no renovaciones, la no continuidad de tantos jugadores. ¿Te sorprendió que tantos futbolistas de la pasada plantilla dijeran que no, se decantaran por otras opciones? Jesús, Obolski, determinados jugadores. A Muguruza, por ejemplo, en una entrevista sí que le sorprendía que siguieran solo él, Kevin y ahora Salvi. A ver, aquí al final hay una cosa que yo lo he dicho, yo creo que lo comenté al final de la temporada pasada, que cuando una temporada acaba mal y cuando una temporada acaba siendo muy dura, pues obviamente el recuerdo que tú tienes suele ser el último. Yo lo que siempre le digo a los jugadores y cuando tuve la conversación con ellos es que no se queden con eso, que se queden con la magnitud del club, con las instalaciones que tiene el club, con los recursos que tiene el club, que en primera red no es tan sencillo encontrar un club como el nuestro. Entonces, luego ya son decisiones más de cada uno y yo, sobre todo, yo lo que he dicho siempre, al final nosotros estuvimos trabajando, yo creo que de manera muy exigente en esas renovaciones, pero con un ojo en el mercado, porque al final lo que no queríamos era perder situaciones y realmente ellos no querían estar aquí. ¿Que me sorprende o no? Yo creo que nosotros somos un club que cualquier jugador querría estar, pero al final las decisiones son más de cada uno y yo no estoy en la cabeza de ellos. Al final, si las han tomado es porque creen que es lo mejor para ellos y hay que respetarlas y desearles suerte. Hablabas, José, un poco de dónde puede estar a nivel de presupuesto para plantilla el equipo. Como no es sinónimo de dónde vayas a estar en potencial de plantilla, ¿a ti te parece que con lo que se ha conformado la Cultural es una de las 5 mejores plantillas de este grupo o está en disposición de pelear por ser una de las 5 mejores plantillas con lo que eso supone a nivel de clasificación? A ver, yo creo que es pronto, porque sí que es verdad que aunque conozco las diferentes plantillas que hay en el grupo, pues obviamente hay grandes plantillas, pero al final las plantillas a mí me gusta valorarlas por el rendimiento y no por los nombres, entonces yo creo que es pronto. Lo que sí que quiero dejar claro es que la plantilla que tenemos, si están aquí es porque obviamente ellos han querido, porque hemos considerado que son los mejores para estar aquí. Y para mí los míos siempre van a ser los mejores. Lo único es lo que digo siempre, no quiero pensar en qué va a pasar en el mes de mayo, no quiero pensar en qué va a pasar ni en el mes de noviembre. Lo que quiero pensar y lo que les intento decir y lo que les transmito en el día a día es que tienen que ser los mejores en el día a día. Ahora mismo estamos en un proceso en el que hay muchos jugadores nuevos, hay una idea de juego totalmente nueva y que tienen que exigirse mucho diariamente. Yo quiero ver hasta qué punto se exigen en el día a día, porque al final estos son rendimientos. Por muchos nombres que traigas, son rendimientos, es adaptarse a un modelo de juego, es adaptarse a un contexto, es adaptarse a una ciudad, y al final eso es lo que nos tenemos que centrar más que pensar en el final del túnel. Vamos a centrarnos en la primera parte y en una exigencia diaria, porque como digo, al final lo que sí que tengo muy claro es que lo que a mí me gustaría es devolverle a la afición alegrías porque nos dan mucho. Lo que acabas de decir, José, que si la afición está de nuevo ilusionada, que se desplazó pues en un grupo numeroso al Reina Sofía, ¿todo esto crees que la Cultural está en la obligación de devolvérselo? 100%. La Cultural es su gente y su gente es una afición muy exigente, pero que nos da mucho. Y como he dicho antes, ese es desde mi punto de vista, sin olvidar el trabajo diario, es lo que tenemos que intentar. Darles a ellos, porque si les damos, con lo poco que les hemos dado, mira todo lo que nos han dado. Y lo del sábado fue algo espectacular, o sea, un recibimiento en la jornada 2. A mí se me pone la piel de gallina cuando veía los vídeos. Entonces son situaciones en las que, ¿qué es lo que sentí yo? Como te he dicho, responsabilidad, por tener que corresponder a toda esa gente. Y nosotros, es lo que digo, a mí sobre todo lo que quiero
es darles alegrías y que se sientan orgullosos de su equipo, porque nos dan mucho y nosotros de momento les hemos dado poco. José, hablabas antes del presupuesto del aumento, que tenía que ver también Felipe. Me gustaría que si pudieses poner porcentajes o hablar de cuánto ha aportado cada parte a que el presupuesto haya aumentado, porque también hay que tener en cuenta el tema de Perkan, por ejemplo, el traspaso, el dinero de Aarón. ¿Cuánto ha sido o cuánto ha aportado a que el presupuesto se haya aumentado, además de Felipe, por supuesto? A ver, yo ahí no te puedo decir porque al final yo estoy más en la parcela deportiva y a mí yo me ciño a un número que me digan o que me van cambiando o que me van aprobando las operaciones. Yo creo que obviamente un porcentaje debe de tener, porque al final es lo que te digo, yo creo que nos ha hecho... No digo que no se haya dado valor, pero al final yo creo que si analizas el mercado de primera red no suelen haber muchos traspasos y la temporada pasada tuvimos un traspaso y este año yo creo que si no es el traspaso más caro de toda la primera ref, iríamos cerca de eso. Y no te puedo asegurar, porque es lo que te digo, yo no me dedico al tema de los números, pero sí que pienso que ha tenido parte de culpa esos traspasos. Pero sobre todo al final son situaciones en las que yo pongo a Felipe en esto, porque al final Felipe era el director general y Felipe al final es el que tiene que tomar ese tipo de decisiones, y si disponemos de esos recursos es porque él ha conseguido que nos permitan disponer de esos recursos. Por eso pongo el foco en Felipe, porque desde que ha estado aquí, lo único que hasta el último día, los recursos han aumentado. Sí, José, ya que mencionas a Felipe, quería saber cómo afecta un poco la salida de Felipe hace ya un mes y algo a vuestra labor, y si se nota un poco en el día a día ese cambio. Bueno, yo creo que lo comenté en una rueda de prensa. Al final yo creo que aquí hay dos opiniones, por decirlo así. Yo creo que el club, obviamente, por la estructura que tiene, está preparado para seguir funcionando y para seguir trabajando, pero yo lo hablo a nivel personal y a nivel más de conversaciones con compañeros, que la figura de Felipe nos hacía muy bien a todos en el sentido de que nos daba esa exigencia diaria, y en mi caso más personal a mí me valía mucho de apoyo, porque es una persona que tiene una gran experiencia y es lo que te digo, a mí me gusta compartir un poco todas las decisiones que yo quiero o cualquier tipo de situación que me gustaría el saber una opinión diferente, y yo personalmente es lo que te digo, que sí que lo noto dentro de que el día a día pues no ha afectado en nada y a la hora de los procesos de tomar una decisión siguen siendo muy similares.